Popular en España es el partido que más firmemente está defendiendo este tratado transatlántico. ¿Por qué deberíamos creer que es bueno para España, como ustedes defienden, si tenemos pocos datos? Bueno, yo siempre digo lo mismo, que un tratado de libre comercio no es un fin en sí mismo, es un instrumento para mejorar las cosas, para que la economía mejore, para que haya más trabajo para las personas. Hay que ver cómo se resuelven los temas. Ahora estamos negociando, nosotros creemos que eso sería bueno para la Unión Europea y para Estados Unidos y por lo tanto lo defendemos, pero no lo defendemos. ¿Qué de bueno traería para España? Que la gente que nos ve a través de La Sexta diga, pues quizás sí es bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque mejoraría la economía, porque se crearían nuevos puestos de trabajo, porque los aranceles con Estados Unidos, que ya son bajos, prácticamente iban a desaparecer, porque las empresas españolas podrían licitar también obras públicas en Estados Unidos. Hay muchas cosas de esas y eso evidentemente favorece a las empresas y a los trabajadores. Quienes están a favor prácticamente parece que nos piden un acto de fe. Lo digo porque hay poca información todavía, a pesar de lo que hemos conocido esta semana, y desde el Partido Popular se dice, no, es demagogia, estar en contra es ser un demagogo, o hay motivos ideológicos, pero pasa en muchos países de la Unión Europea, no pasa solo en el nuestro. A ver, yo creo que la información es muy clara. Por parte de la Unión Europea se publican todos los datos, todos los acuerdos se publican. Bueno, todo, se todo. publican a medias. Hemos tirado de filtración esta semana. No, pero eso es sobre lo que sucede en Estados Unidos. Todo lo que se ha acordado por parte de la Unión Europea ya estaba publicado. O sea que la verdad es que eso es muy claro. Y lo que se dice de Estados Unidos, bueno, pues eso no es un texto consolidado, eso no es definitivo. No es definitivo. Pero vaya. Si no conocemos las dos partes y ahora conocemos, gracias a esa filtración de Greenpeace, ¿cómo podemos saber dónde se está cediendo y dónde no? Francia, por ejemplo, dice, la Unión Europea está entregando demasiado. Bueno, Francia van a tener elecciones dentro de muy poco y las noticias que me llegan a mí, es decir, como eso no es muy popular, pues vamos a desmarcarnos del tema, ¿no? Yo creo que hay que ser serios, hay que estudiar las cosas a fondo, hay que ver lo que es bueno o lo que es malo. Nosotros creemos que las negociaciones se están llevando bien, que la comisaria Malmström es muy firme y es evidente que no vamos a ceder en absoluto en rebajar medidas sociales, medidas medioambientales. De ninguna de las maneras. No todo el mundo piensa eso y en los documentos que hemos visto parece que Estados Unidos no está muy de acuerdo con no rebajar ciertos estándares que puedan perjudicarnos. Por supuesto, Estados Unidos... No, Estados Unidos... Pero nosotros no hemos dicho que vayamos a ceder a eso. Es decir, esa es una postura de Estados Unidos. Cada uno, lógicamente, en una negociación expone sus máximos y luego habrá que llegar a un acuerdo, que no quiere decir ese acuerdo que sea un punto medio. Nosotros tendremos unas líneas rojas y si esas líneas rojas se superan, no vamos a aprobar el tratado. No habrá posibilidad de acuerdo entonces en España, que sabemos tanto de no ceder en estos días de no acuerdo, entonces no habrá posibilidad de que salga adelante. ¿Pero por qué no? Porque estamos en plena negociación. Simplemente ahora hay unas posturas y esas posturas ahora hay que negociar. Y como yo creo que es bueno tanto para Estados Unidos como para Europa, pues yo creo que al final va a haber un acuerdo. Hay sectores muy preocupados. Usted decía, se va a crear empleo, va a crecer la economía, en fin, esto lo hemos oído tantas veces en otras ocasiones que cuesta creerlo, pero hay sectores muy preocupados. Por ejemplo, los ganaderos. Hemos hablado con ellos y en España consideran que este tratado no les va a beneficiar en los términos en los que conocemos ya alguna de las partes. Yo creo que no hay que decir cosas hasta que no estén terminadas, ¿no? Ni positivas ni negativas. Sí, pero por ejemplo, ya se ha firmado un acuerdo de Estados Unidos con los países del Pacífico. O sea, ¿qué pasa? ¿Que nos vamos a quedar descolgados en Europa? O sea, lo que es bueno para los países, digamos, del Pacífico, los países asiáticos, ¿tiene que ser forzosamente malo para Europa? No. Es decir, creo que hay que negociar seriamente, que es lo que se está haciendo, por parte de Europa con total transparencia. Y vamos a ver. Y es cierto que cuando hay un tratado de libre comercio, pues bueno, siempre hay algún sector, y no digo que sea el ganadero en absoluto, que puede tener algún problema. O sea, no sale todo el mundo ganando en un tratado de libre comercio, pero hay que ver la globalidad. ¿Es bueno para Europa o no es bueno para Europa? ¿Es bueno para crear empleo o no es bueno para crear empleo? Nosotros creemos que sí, pero en ningún caso aceptando bajar los estándares europeos. ¿Qué pasa si eso llega? Es decir, si por ejemplo entran productos cosméticos, se está hablando mucho, o productos, la agricultura, pues traen los transgénicos a Europa, los famosos transgénicos. ¿El Partido Popular, si eso se incluye en el tratado, hará campaña por el no en España?
si tiene que hacerlo. Yo lo que no creo que eso se incluya en el tratado. Pero ¿y si ocurre? Porque Estados Unidos está presionando. Sí, no hagamos suposiciones, porque lo más posible, lo que yo estoy seguro es que esa es una línea roja y por lo tanto no se va a incluir en el tratado. Entonces, en este caso, no habría tratado. No habría tratado. No habría tratado. Este tratado del que estamos hablando en el objetivo va a pasar por los parlamentos nacionales. Sabemos que el Parlamento español, gobierne quien gobierne en España, va a dejar que el pueblo hable. Bueno, en estos momentos las competencias sobre libre comercio son de la Unión Europea. Las competencias de libre comercio... Eso es un no. No, es verdad que luego tienen que ser aprobadas por los parlamentos nacionales también, pero las competencias son plenas por parte de la Unión Europea. Es decir, que los parlamentos nacionales pueden hablar del tema, pero no lo pueden bloquear. Es decir, pueden opinar, pero a nadie le va a importar lo que digan los parlamentos. Bueno, incluido donde estamos, el europeo. No, eso al revés. Si el Parlamento Europeo dice que no, eso no sale adelante. ¿El Parlamento español o el Parlamento francés? Pero el Parlamento Europeo tiene competencias plenas sobre ese tema. Por lo tanto, hay que votar a favor. Y si aquí no se vota a favor y no hay una mayoría, ese tratado no puede salir para adelante. El Parlamento español, por tanto, votará, una vez que se llegue lógicamente a un acuerdo, votará sobre las condiciones del tratado y después ¿qué? Bueno, pues vamos a ver, pero en general en todos los tratados de libre comercio se aplican previamente y luego pues van votando los diferentes parlamentos europeos. Pero vaya, aquí hay ¿Se aplican antes de que se aprueben? Sí, por parte de los estados. Por parte de los Estados miembros, pero no por parte del Parlamento Europeo. Eso ha de quedar muy claro. Luego además tiene que estar aprobado por parte europea, por el Parlamento Europeo y por el Consejo. El Consejo son todos los estados. Si el Consejo hay un estado que dice o no hay una mayoría que esté de acuerdo, pues no se aprueba. ¿Qué le diría a la gente que piensa que perdemos todavía más soberanía los ciudadanos, teniendo en cuenta, como usted me decía, que se va a escuchar a los parlamentos, pero solamente escuchar, ¿no? Yo ahí no les puedo decir muchas cosas, porque yo soy totalmente proeuropeo. Creo en una Europa federal, creo en una Europa unida, creo que nos iría mucho mejor en un mundo globalizado como el que tenemos y por lo tanto mi opinión es que es bueno que los estados en general pierdan soberanía en favor de la Unión Europea. Los estados, yo le he preguntado por los ciudadanos. Bueno, somos ciudadanos europeos, ¿no? Por lo tanto tendremos la soberanía europea. Geopolítica.